Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Doctor Responde. Hoy hablaremos de falla cardíaca. Para esto hemos invitado al doctor Eduardo Echeverry. Él es cardiólogo de nuestra institución. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Vamos a hablar principalmente de la falla cardíaca y otras situaciones cardiovasculares que ameritan la atención por lo general de la población. Vamos a hablar qué es la falla o insuficiencia cardíaca, cómo puedo saber si tengo o padezco esta condición, cuáles son los factores de riesgo o las causas principales, los síntomas y unas recomendaciones finales en cuanto al manejo y qué puedo hacer para acceder a un tratamiento adecuado para esta enfermedad. Actualmente nosotros formamos parte y lidero el programa de falla cardíaca de la institución, donde desde hace casi 3 años iniciamos con pacientes con insuficiencia cardíaca y posteriormente hemos ido incorporando otras opciones de tratamiento de las cuales disponemos en la actualidad, entre ellas el trasplante cardíaco y algunos tipos de asistencia ventricular. Eso nos hace ser una institución y un centro de referencia para estos pacientes, pero es muy importante que tengamos claro desde dónde puede empezar la enfermedad, desde dónde puedo yo saber y prevenir o no una falla cardíaca, y cómo ya cuando las cosas van avanzando y no podemos frenarla a pesar de las intervenciones farmacológicas, de los mejores tratamientos médicos, pues solamente nos queda optar por opciones avanzadas de manejo. ¿Qué es entonces la falla o insuficiencia cardíaca? Es un síndrome secundario a la alteración estructural del corazón que provoca una limitación para, ya sea bombear la sangre adecuadamente a todos los tejidos, o bien para llenarse de manera adecuada y permitir que el corazón funcione en armonía con el resto del organismo. Eso hace que tengamos de manera global 2 tipos de falla cardíaca. La falla cardíaca con fracción de eyección reducida, cuando el corazón ha perdido sus mecanismos de bombeo adecuado o de eyección, y la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, cuando el corazón principalmente tiene problemas para llenarse. En el intermedio hay como una zona gris o un limbo donde hay algunas terapias que han demostrado mayor utilidad en la falla cardíaca con fracción reducida, y no así en esta zona que es todavía motivo de investigación. Pero al margen de esas definiciones y de esos, digamos, zonas de discusión académica, es muy importante que sepamos cómo puedo identificar si tengo una falla cardíaca, cuáles son los síntomas y los signos más frecuentes, cuáles son los principales factores de riesgo y las principales causas que pueden llevar a una falla cardíaca. Y sobre todo recalcar algo que he venido comentando desde que empezó la pandemia por el COVID-19, que claramente nos cambió la vida y la manera en la que nos relacionamos, y es entender esta enfermedad como otra pandemia más, porque se estima que más de 25 millones de personas en el mundo entero la padecen. Muchos saben que la tienen, pero no saben qué tratamiento deberían estar recibiendo, y en nuestro medio la situación es también muy similar, entendiendo que hay un posible subregistro. Se estima que más de 1 millón de personas en teoría en Colombia tienen falla cardíaca, pero muy probablemente esta cifra está subestimada por falta de diagnóstico oportuno y a tiempo. Probablemente la mejor intervención para estos pacientes sea formar parte de clínicas o programas de falla cardíaca donde la atención médica es una atención diferencial, donde hay la posibilidad de tener una enfermera, un contacto más estrecho, y acceder a terapias farmacológicas guiadas por un cardiólogo o en otros casos por un médico, ya sea internista o cualquier otra especialidad clínica que tenga un entrenamiento en esta patología. ¿Cómo sé si puedo tener entonces una falla cardíaca? Hay unos síntomas muy frecuentes que son principalmente la disnea o la falta de aire, la sensación de ahogo, que se puede manifestar inicialmente con actividades mínimas o la intolerancia a hacer ejercicio, llegando a situaciones más avanzadas en las cuales los síntomas se pueden presentar incluso en reposo o al acostarse, y hace que el paciente se levante varias veces en la noche con ahogo. Luego pueden venir otros síntomas en función también de qué tipo de falla cardíaca presento, pero en términos generales, la aparición de hinchazón en las piernas, de distensión abdominal, de inapetencia, o aquel paciente que se llena rápidamente después de comer
asociado obviamente a otros de los síntomas que acabamos de mencionar, aumentan la probabilidad de que usted tenga falla cardíaca. La presencia de otras situaciones como palpitaciones, taquicardia, dolor de pecho, mareo, desmayo pueden estar presentes, pero no son los síntomas cardinales o más frecuentes de esta enfermedad. ¿Cuáles son las principales causas o factores de riesgo que llevan a tener falla cardíaca? Y en esta parte de la presentación me quisiera detener simplemente hacer énfasis en que tener falla cardíaca no es lo mismo que tener un infarto, que haber sufrido un paro, que tener una arritmia, porque muchas veces estas condiciones que acabamos de mencionar, enfermedad coronaria, arritmias, problemas valvulares, cuadros inflamatorios del corazón, que es lo que conocemos como miocarditis, pueden llevar a falla cardíaca, pero también tenemos muchos pacientes que presentan estas condiciones y nunca desarrollan una insuficiencia o una falla cardíaca. Entonces la causa más común es la enfermedad coronaria, las arterias coronarias obstruidas, ya sea con o sin haber tenido un infarto. Luego viene la hipertensión arterial, que es una enfermedad altamente prevalente en nuestro medio y en el mundo entero, que ocasiona que el corazón se ponga inicialmente grueso, hipertrófico, y posteriormente avance a una fase dilatada. Tenemos también los problemas valvulares del corazón, principalmente la insuficiencia mitral, la estenosis aórtica, y luego vienen otras condiciones menos frecuentes pero no menos importantes. De hecho, muchas de ellas pueden ser corregibles a tiempo, como las ocasionadas por algunos medicamentos, por situaciones tóxicas, como puede ser el uso de sustancias psicoactivas, el alcohol, algunos tratamientos médicos para el cáncer y para otras condiciones. ¿Qué recomendaciones y cuidados generales deberíamos tener para el paciente con falla cardíaca? Antes de hablar de medicamentos que cada vez por fortuna son más avanzados, más específicos para actuar en un punto de la enfermedad, tenemos que hablar del autocuidado, que es algo que también se nos ha repetido en múltiples ocasiones a propósito de esta pandemia, y es que el paciente tiene que entender su enfermedad, tiene que saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Y en eso toma capital importancia el hecho de tener una restricción de líquidos al día. Este paciente que tiene falla cardíaca no es un paciente que pueda tomar agua o líquidos a libre demanda. Debe llevar un control en lo posible de este tipo de ingesta, así como también debe tener una dieta baja en sal y, por supuesto, cumplir con todos los requerimientos de una dieta balanceada para gozar de una mejor salud cardiovascular. La actividad física. Antes, y me refiero a hace no muchos años, al paciente con falla cardíaca se le condenaba a estar en su casa sentado en un sillón y del sillón al baño y no podía hacer nada más. Hoy sabemos que esa inactividad empeora el círculo vicioso de mayor aparición de complicaciones de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, si el paciente puede y debe seguir un programa de ejercicio en lo posible guiado por un servicio de rehabilitación cardíaca. El manejo del estrés y otras situaciones emocionales es un tema muy discutido, pero sabemos que en términos generales impacta a nivel de la salud física globalmente, no solo a nivel cardiovascular. Evitar el consumo de ciertas sustancias tóxicas, cigarrillo, alcohol, psicoactivos, debe estar proscrito en los pacientes con falla cardíaca. En cuanto al término o a la aproximación del paciente con su médico, ya sea dentro o fuera de un programa de falla cardíaca, el paciente debe conocer su enfermedad, debe recibir el refuerzo educativo por parte del profesional y en lo posible de una enfermera, que son fundamentales en estos tipos de programas. Sin una enfermera no hay forma que funcionen estos programas, porque necesitamos un contacto cercano con el paciente, que muchas veces va a tener una pobre red de apoyo, y esto al final de todo hace que la adherencia y la posibilidad de mejorar los desenlaces del paciente disminuyan de manera marcada. El control de sus signos vitales, la presión arterial en casa, la frecuencia cardíaca o el pulso, el peso, son muy importantes y en lo posible deberían ser medidas por los pacientes, enseñándoles lógicamente cómo hacerlo para que los valores que nos aportan luego en las consultas sean de utilidad. Y por supuesto integrar todo esto a un apoyo psicosocial y emocional, ya sea con grupos de apoyo de psicología, de trabajo social, o muchas veces incluso dentro o en el marco de actividades con otros pacientes, que hace que realmente entiendan que no están solos en esta situación. Sumado a todo lo que hemos hablado, a la posibilidad de ofrecer los mejores medicamentos disponibles en el mercado, que por suerte en los últimos 5 años han cambiado la historia de la enfermedad, porque hasta antes de esa época
veníamos en un periodo de 2 décadas en las cuales el paciente no tenía muchas opciones de manejo. Pues de un tiempo para acá se han venido investigando y descubriendo cualquier cantidad de medicamentos que, como les mencionaba, han impactado de manera positiva en la falla cardíaca. Luego, si estos pacientes tienen una indicación de un marcapasos para mejorar sus síntomas o para mejorar la fuerza del corazón, o en algunos casos para disminuir el riesgo de arritmias, también se pueden ofrecer. La corrección de válvulas o de problemas específicos también. Y como les mencionaba al comienzo, solo en casos muy seleccionados, se estima que alrededor del 5% de todo el universo de los pacientes con falla cardíaca, cuando no han respondido a las terapias anteriores, se debe ofrecer la posibilidad de un trasplante de corazón, siempre y cuando sea compatible, o de una asistencia ventricular, que es algo que tiene todo el futuro en este tema, pero que en nuestro medio está un poco distante todavía por temas sobre todo relacionados con el costo y la aprobación por las aseguradoras, o cuando el paciente no es candidato a las opciones anteriores a un tratamiento paliativo o de control de síntomas para que su calidad de vida sea lo mejor posible, porque es algo muy importante en lo que tenemos que hacer énfasis. Esta condición, cuando entra en una fase terminal, es una condición con altísima mortalidad y altísimo impacto, no solamente en la calidad de vida del paciente, sino en los costos al sistema de salud por cuenta de las hospitalizaciones frecuentes por culpa de la enfermedad. Entonces, hay ciertos pacientes que podrían beneficiarse de algunas estrategias, sobre todo en el marco de un instituto o de un programa, digámoslo así, de investigaciones clínicas como con el cual contamos en nuestra institución, y que hace que el paciente pueda ser candidato a terapias habitualmente farmacológicas con medicamentos muy promisorias que requieren una fase de ser probado en términos de seguridad y eficacia antes de salir al mercado. Por estos procesos de estudios clínicos que son a gran escala, no solamente participa la clínica Imbanaco, sino instituciones a nivel mundial, han formado parte muchos de nuestros pacientes del programa, y la verdad los resultados suelen ser bastante promisorios. El estudio o los estudios clínicos realmente funcionan como una opción, como algo adicional, en ningún momento reemplazando las terapias guiadas para falla cardíaca, ni retirando o modificando ninguna de las indicaciones médicas que el paciente debe recibir. Esto entraría a ser, como les mencionaba, una adición, una opción adicional cuando el paciente ya está con todas las terapias óptimas. ¿Cómo podemos enterarnos acerca de los estudios que están corriendo en nuestra institución? A través de el correo que les coloco acá, y anotar que tenemos en la actualidad al menos 2 estudios muy grandes que están corriendo a nivel mundial, y de los cuales participa la clínica Imbanaco. Bueno, yo creo que aquí vamos como terminando la parte de la presentación. Paola, no sé si tengamos pues ya tenemos algunas, sí doctor, ya tenemos algunas preguntas, pero creo que básicamente con lo que iniciamos, ¿cómo se diferencia esa falla cardíaca de otras condiciones cardiovasculares? Perfecto, entonces la falla cardíaca como tal es un diagnóstico que requiere la presencia de síntomas, que es lo que yo les acababa de mencionar: el ahogo, la falta de tolerancia al ejercicio, la aparición de hinchazón en las piernas. Esos síntomas son indispensables para que luego hagamos la evaluación mediante pruebas cardiológicas específicas como exámenes de sangre o un ecocardiograma para saber si el paciente tiene o no una falla cardíaca. Cabe anotar que el infarto, la enfermedad coronaria, los problemas valvulares, la hipertensión per se no son falla cardíaca. Pueden llegar en un punto de su enfermedad crónica a ocasionar una falla cardíaca. Doctor, y por ejemplo, al revés, si hay una falla cardíaca, ¿se puede presentar alguno de estos problemas o son cosas totalmente independientes? No suele ser ese el orden, es más lo que hablábamos, que estos factores de riesgo cardiovascular desencadenen o degeneren en una falla cardíaca y no al revés. Bueno, por acá nos pregunta Patti Sánchez Vélez, ¿se puede tener una falla cardíaca y no presentar síntomas? Sí, es una muy buena pregunta, porque realmente la falla cardíaca se clasifica como en 4 estadios de la A a la D. El paciente en el estadio A es aquel que tiene factores de riesgo pero no tiene como tal falla cardíaca. En el estadio B ya hay una alteración del corazón, una alteración estructural, pero el paciente no ha desarrollado síntomas o signos de falla cardíaca, pero técnicamente en ese punto de la enfermedad el paciente se considera
debe ser seguido como un paciente con falla cardíaca. Entonces sí, hay un porcentaje de pacientes, no muchos, pero un porcentaje que no tienen síntomas y que consultan por otras causas y luego sabemos que lo que tienen es una falla cardíaca. Nos pregunta Yasli Caicedo, ¿cómo saber si el medicamento para controlar mi tensión arterial es el correcto para mí? Bueno, habitualmente la hipertensión, como las otras enfermedades crónicas, la diabetes, los problemas metabólicos, tienen unas guías de manejo en las cuales hay pacientes que se benefician más con una terapia que con otra. En el caso de los antihipertensivos, muchas veces los pacientes van bien y están bien controlados, y no se van a poder dar cuenta, digamos, en términos de síntomas. Hay pacientes que tenían mucho dolor de cabeza o se sentían muy fatigados cuando su presión estaba alta y al iniciar el manejo antihipertensivo con medicamento esos síntomas desaparecen, pero es un mínimo porcentaje. La gran mayoría requiere un control médico estricto o la realización de algunos monitoreos, como es el monitoreo de presión arterial, que es el MAPA, que es precisamente como su nombre lo dice, una prueba o un monitoreo durante 24 horas para saber si el medicamento está actuando o no. Nos pregunta Tere Relo, ¿el electrocardiograma detecta una falla cardíaca? Si es así, ¿con qué periodicidad debo hacerlo? El electrocardiograma es una prueba inicial que le podríamos llamar una prueba de tamización o de tratar de buscar alguna alteración, pero el hecho de no tener ninguna alteración en el electro no excluye que usted pueda tener falla cardíaca e incluso un infarto de miocardio, ¿correcto? O sea, usted puede llegar a un servicio de urgencias, tener dolor de pecho y su electrocardiograma ser normal, pero luego con otros exámenes complementarios concluir que usted tiene un infarto. Nos pregunta Mara Gudelo, ¿cómo es el tratamiento para el paciente con falla cardíaca y cardiopatía dilatada? Bueno, casi siempre la falla cardíaca está asociada a una cardiopatía dilatada, al menos en la mitad de los casos, dicen las estadísticas, pero hay un porcentaje que el corazón no se dilata, sino que el corazón se empieza a poner grueso, ¿correcto? Y se dificulta el llenado del corazón. Son dos mecanismos diametralmente opuestos donde el tratamiento farmacológico es muy diferente. Habitualmente en los pacientes cuya fuerza del corazón, que es la fracción de eyección, es baja, es débil, porque el corazón se empieza a dilatar, tenemos al menos 4 medicamentos que son mandatorios, a diferencia del paciente cuyo corazón no está dilatado, donde hay mucha duda respecto a si hay o no manejos específicos para la falla cardíaca y casi todo se orientaría a un control adecuado de las comorbilidades, es decir, si el paciente es hipertenso, si tiene apnea del sueño, si tiene diabetes, si es obeso o no, tratar esas condiciones para que al final impacten lo menor posible en el corazón. Nos pregunta Brigitte Ramírez, un paciente con 2 años de marcapasos presenta mareos cuando se para después de mucho tiempo de estar sentado. ¿Eso es un síntoma de falla cardíaca? No necesariamente, lo dejamos de hecho como los síntomas menos habituales. En este caso, lo primero que se recomendaría, porque la indicación del marcapasos quizás fue una arritmia más que una falla cardíaca, aunque hay ciertos marcapasos que se colocan con esa indicación de falla cardíaca, lo primero que se le recomendaría a un paciente que tenga estos síntomas es consultar con su médico para que le hagan una revisión del marcapasos y ver si requiere reprogramación. Doctor, hablaba usted ahora del seguimiento a los pacientes. ¿El seguimiento a un paciente con falla cardíaca tiene que ser permanente? Muy buena pregunta. La gran mayoría son pacientes con una enfermedad crónica que va a requerir un seguimiento y un tratamiento de por vida. ¿Qué tan estricto o qué tan intenso va a depender de la fase de la enfermedad en la que nos encontremos? Habitualmente, si el paciente sale de una hospitalización por falla cardíaca, debe contar con un seguimiento al menos, ojalá no mayor a 2 semanas después de la hospitalización, y luego un control inicialmente mensual. En función de la mejoría o no, el paciente se le pueden ir espaciando los controles, pero habitualmente sí hablamos de seguimiento crónico, ya sea en el programa como tal o por los médicos tratantes o médicos de cabecera de estos pacientes. Bueno, hablaba usted del programa de falla cardíaca y nos preguntan quiénes pueden participar, pues, o quiénes pueden hacer parte de este programa, y si hay estudios, la gente cómo puede favorecerse. Vale, perfecto. Es una muy buena pregunta. El programa realmente es un programa institucional en el que hemos, digamos, iniciado o colocado la atención sobre los pacientes con falla cardíaca y fuerza reducida del corazón, que es donde hay, digamos, mayor evidencia en recibir las terapias farmacológicas de dispositivos de requerimiento en algún momento de reparar o no una válvula, y que realmente son los pacientes que muchas veces requieren esas intervenciones de manera más estricta.
Hay unos criterios clínicos que tiene el programa para poder, digamos, no pertenecer, sino ser seguidos dentro de ese programa, porque como les decía, esto es un recurso institucional con el cual se cuenta y que por supuesto valdría la pena que muchos pacientes que están dando vueltas por fuera de la institución o que nunca han tenido ni siquiera un control por cardiología pudieran ser parte. Y una vez ingresen a ese programa, puede uno detectar si hay candidatos potenciales que cumplan algunos requisitos o criterios para formar parte de los estudios de investigación, caso en el cual se contactaría con el Instituto de Investigaciones para ver si el paciente puede o no participar. ¿Y eso qué beneficio le trae a los pacientes, doctor? Pues el principal beneficio es que podamos encontrar un medicamento adicional a los que ya reciben que pueda impactar de manera favorable en sus síntomas, en la calidad de vida, disminuir los reingresos por falla cardíaca y en algunos casos disminuir la mortalidad, o sea, aumentar la supervivencia por la enfermedad. Nos pregunta Trujillo Girley, un diagnóstico de falla cardíaca aguda, ¿por cuánto tiempo el paciente presenta síntomas? Es muy difícil saberlo porque depende de la causa. O sea, si usted, por ejemplo, tiene una falla cardíaca aguda por culpa de una miocarditis, que es la inflamación del corazón, muchas veces al dar tratamiento y al esperar ese periodo de tiempo, que puede ser 2 semanas, como puede ser 6 meses, a que el corazón se desinflame, el paciente puede salir de su cuadro de falla cardíaca. Pero hay otras situaciones como un infarto, cuestiones tóxicas, el paciente que recibe algún tipo de quimioterapia que pudiera afectar el corazón, que el daño puede ser más duradero y perdurar en el tiempo. Nos pregunta Tere si pertenecer al programa tiene algún costo. En absoluto, porque es un programa institucional, como los pacientes que forman parte de cuidados de heridas, como son los programas de diabetes, los programas de riesgo cardiovascular, los programas de obesidad. Son programas institucionales dirigidos por un especialista con el apoyo de una jefe de enfermería para tratar de beneficiar el mayor número de pacientes que se puedan y sobre todo que se beneficien de la intervención. Perfecto. Alejandra Taborda dice, paciente hipertensa, a veces siente ahogo, que dice que se queda sin aire y que siente que se le oprime el pecho, solo presenta ese síntoma, pero cuando camina o hace ejercicio está normal. Habitualmente este síntoma no necesariamente significa falla cardíaca. Si la paciente carece de otros síntomas o de factores de riesgo, habitualmente lo que tocaría empezar a evaluar es qué tan bien controlada está su presión arterial, más que pensar en una falla cardíaca. Bueno, por acá hay otra pregunta y dice Gloria Amparo Segura, ¿por qué crece el corazón? ¿Por tener el corazón grande se puede subir la tensión? Bueno, si logro interpretar bien la pregunta, yo diría que es un poco a la inversa. La presión alta hace que el corazón tenga que luchar contra una fuerza para poder sacar la sangre del corazón. Inicialmente el corazón va a estar grueso, va a estar hipertrófico y con el tiempo esos mecanismos adaptativos se acaban, se fatiga el corazón y entra en una fase dilatada de la cardiopatía o de la falla cardíaca. Tatiana Ortiz, ¿cuáles serían las recomendaciones para una persona que tuvo un infarto y un preinfarto? Bueno, ese diagnóstico de preinfarto es una palabra muy frecuente en el público, en la población en general, pero digamos médicamente no existe. Usted o tiene un infarto o tiene una angina, que es el síntoma, pero no ha llegado a infartarse. Independientemente de eso, cuando usted sufre un síndrome coronario agudo, o sea, va a urgencias porque le duele el pecho, encontraron que los exámenes de sangre estaban malos, que el ecocardiograma tenía o no alguna alteración y termina en un cateterismo que requiere alguna intervención, los cuidados post-cateterismo son tan importantes como el cateterismo en sí. Incluso yo me atrevería a decir que más importante, que es el seguimiento médico, tomarse las pastillas que son, hacer rehabilitación cardíaca, controlar los factores de riesgo, mantener el colesterol muy bajito, que esto es una pregunta habitual de los pacientes, doctor, pero es que yo no sufro del colesterol ni sufría del colesterol, ¿por qué tomo esos medicamentos para bajar el colesterol? Porque si usted ya se infartó y tiene un stent, debe tomar eso de por vida, como debe tomar la aspirina o algún antiagregante. Bueno, por acá nos preguntan si, por ejemplo, la persona ya pertenece al programa de falla cardíaca y de repente hay un estudio, pertenecer o ingresar a esos protocolos para ese estudio, ¿tiene algún costo? En absoluto, tampoco tiene ningún costo y llegar a acceder a esos estudios pues depende de muchas variables, digamos que el paciente cumpla ciertos requisitos o criterios de inclusión y que no cumpla ningún criterio de exclusión. Esto es algo
muy, digamos, estructurado y muy serio porque son años de investigación y habitualmente estos estudios, estos protocolos son respaldados por laboratorios o por centros muy grandes donde todos estos criterios son absolutamente estrictos. Pero como digo, la fase inicial es llegar ya sea al programa o una valoración por algún médico que esté sensibilizado con este tema, porque eso es lo otro, tenemos que llamar la atención de los colegas que esto existe, que no nos podemos quedar diciendo que es que los americanos y los europeos investigan y nosotros no, tenemos que empezar por algo y aprovechar los pacientes que tenemos, que son bastantes. No, además que tenemos la capacidad profesional de ustedes, Doc, que es inmensa. Correcto. Bueno, un paciente, ¿cómo puede hacer para acceder al programa? Bueno, habitualmente tenemos como dos vías. Este tipo de cosas y de estrategias son muy útiles también, pero digamos que a la fecha funcionamos como un programa de puertas abiertas en cuanto a que un médico, colega, tiene un paciente con falla cardíaca o nos remite un paciente incluso que no sea de la institución, que esté en una consulta en otra clínica, y tenemos los datos de contacto del programa, que es un celular, tenemos un correo electrónico institucional para aquellos médicos, digamos, que nos puedan enviar pacientes. Y la otra estrategia muy frecuente es que captamos estos pacientes en la hospitalización. Una vez tienen una hospitalización por falla cardíaca o incluso a veces por otras causas, hay como unos criterios para activar y para decir, llamemos al programa de falla cardíaca para que este paciente pueda llegar. Luego hemos tenido de todo, pacientes que llegan remitidos, pacientes que se enteraron por alguien que había un programa de falla cardíaca, pero digamos que las vías son múltiples. Bueno, nos pregunta Valentina Mendoza. Dice, tengo una pregunta. Tengo una insuficiencia cardíaca, ¿podría ser candidata para una ablación? Habitualmente son dos cosas diferentes. La ablación hace referencia a un procedimiento para tratar una arritmia, que con el tiempo y según el tipo de arritmia puede o no llevar a una insuficiencia cardíaca. Tocaría especificar muy bien qué tipo de arritmia es, pero habitualmente el tratamiento inicial es pastillas y hacer una ablación para controlar la arritmia. A veces en otros casos sí se requiere una ablación, el implante de un marcapasos como parte del manejo integral para falla cardíaca. Mara tiene otra pregunta, dice, ¿cada cuánto recomienda tomarse el examen que mide la insuficiencia cardíaca después de empezar medicación? Me imagino que se están refiriendo a un examen de sangre que es el péptido natriurético, que es un examen que está disponible, que está en el POS, que cada vez es de más fácil realización y no hay un tiempo, no hay una respuesta específica porque va a depender muchas veces de la evolución clínica del paciente. A veces necesitamos hacer ese examen en menos de un mes, otras veces digamos está bien si lo hacemos a los 3 meses, pero todo va a depender de la evolución clínica del paciente. Es un examen en sangre que no requiere ayunas y que forma parte de muchos, o no muchos, pero de ciertos tipos de biomarcadores o de pruebas en sangre que son cada vez más promisorias para evaluar el compromiso, la severidad y la respuesta al tratamiento de la falla cardíaca. ¿Puede la falla cardíaca derivar en otro tipo de enfermedades? Por ejemplo. Claro, eso es una buena pregunta. Uno la ve como si no tuviera un norte, pero la verdad es que si el corazón va mal, la mayoría de los órganos se pueden afectar. Entonces una falla cardíaca a largo plazo puede llevar a una enfermedad renal crónica, puede llevar también a un problema, digamos, a problemas circulatorios, a problemas pulmonares, el desarrollo de hipertensión pulmonar, a congestión hepática, todo secundario al mal funcionamiento del corazón o de la bomba cardíaca. Nos pregunta Dora Luz Escobar, ¿el flóter paroxístico qué precauciones de actividad física puede tener? Bueno, esto es un tema más de arritmias, digamos, de los electrofisiólogos, porque el flóter o la fibrilación auricular, que son un tipo de arritmia muy frecuente, puede llevar a falla cardíaca en muchos casos, que se llama una taquicardiomepatía, o simplemente puede ser una arritmia que va a requerir control farmacológico, control por el médico y en casos seleccionados llegar a requerir una ablación o algún tipo de procedimiento. Y el ejercicio en principio no se contraindica, pero en fases en las que la enfermedad está muy descompensada sí debe haber un ajuste, una restricción, porque hay casos en los que se ha visto que pueden empeorar y favorecer la recurrencia de estas arritmias. Bueno, doctor, a ver qué hablan de la actividad física. Hablaba usted de como de esos mitos de que antes se condenaba al paciente con falla cardíaca a quedarse pues en el sedentarismo. Pero entonces, ¿cuál es ese equilibrio? Vale.
Muy buena pregunta, porque tenemos que individualizar. No es lo mismo el paciente que tiene una severidad mayor de su insuficiencia cardíaca asociado a edad, a comorbilidades, a restricción para la actividad física, donde el ejercicio debe ser muy bien dirigido porque nos puede incluso llevar a un perjuicio o a un daño para su salud. Como podemos ver en el caso contrario, un paciente joven que no tenga tantas comorbilidades, donde lo que se recomienda es que inicien en ambos casos en un programa de rehabilitación cardíaca y que luego ajuste el ejercicio en función del paciente, de las necesidades, de la evolución clínica y de las posibilidades también. Pero de acuerdo en que no debe ser ni un ejercicio de alta intensidad, como tampoco debemos seguir perpetuando el sedentarismo. Esto, vuelvo y les digo, requiere un manejo conjunto y un apoyo por el grupo de fisiatría, de rehabilitación cardíaca, para poder romper por completo ese paradigma. Y digamos que la alimentación, como lo mencionaba usted también antes, ¿también podría ser individualizada o hay algunas reglas generales? Unas recomendaciones generales y restricciones generales, que fue lo que vimos en la presentación, como el hecho de tener una ingesta disminuida de líquidos, la restricción de sal, donde ha habido mucho debate con diferentes estudios que muestran que quizás tampoco debemos comer sin sal, incluso quitarla del todo, pero sí debe ser un control muy específico. Y dependiendo, si el paciente tiene una enfermedad coronaria, pues debe tener una dieta acorde a eso, baja en grasas, baja en carbohidratos, rica en grasas poliinsaturadas, de origen vegetal. Más o menos hay unas reglas generales, unas recomendaciones generales, pero yo también recomiendo, y de hecho en el programa enviamos a los pacientes a una valoración por nutrición, porque se debe tener esa aproximación, aparte de la consulta con el cardiólogo. Es que es un todo, ¿no, doctor? Correcto, el manejo integral hace referencia a eso, a poder ofrecerle al paciente y que el paciente acceda a la mayor cantidad de recursos disponibles que al final impacten en mejoría de su enfermedad. Nos pregunta Claudia Palta, ¿un paciente portador de marcapasos debe estar anticoagulado? No siempre. Si el paciente no tiene una arritmia o una indicación para estar anticoagulado, no requeriría per se tener indicación de anticoagulación. Bueno, Doc, para ir ya cerrando, entonces esas recomendaciones, primero de estar alerta y segundo, esas recomendaciones generales para que hagamos énfasis nuevamente. Correcto. Es primero, cómo puedo identificar la enfermedad tempranamente. Entonces, estar alerta a la aparición de síntomas, conocer su propio cuerpo, ser consciente que los factores de riesgo que mencionamos pueden llevar a una falla cardíaca, pero que no son sinónimo de falla cardíaca, que la atención temprana y oportuna marca la diferencia entre tener un desenlace y otro desenlace completamente diferente de la enfermedad, y que en nuestro medio, por fortuna, ya ha habido, digamos, un despertar en términos científicos, en términos asistenciales. Todavía hay muchas barreras en lo administrativo para que los programas de falla cardíaca estén ampliamente disponibles en nuestro medio, pero es la mejor herramienta sin duda para que estos pacientes puedan tener mejores desenlaces. De hecho, al final, o si ustedes gustan, podemos dejar los datos de contacto del programa, porque pienso que ha habido... pero por favor, porque además hay varias personas preguntando cómo pueden acceder al programa. Vale. Ok, perfecto, claro que sí, lo dejamos ya ustedes se encargan de esa parte para que nos puedan contactar al celular o al correo. Igual, de todas maneras, aquí lo decimos, pueden escribir al correo instituto.pacientes@inbanaco.com.co. Correcto, y a través del portal del PBX que está en la página pueden solicitar una cita o un seguimiento por falla cardíaca, y luego el celular y el correo institucional se los facilito para que ustedes lo puedan. Pues de una vez, Doc. Vale. De una vez podemos el correo es falla.cardiaca@inbanaco.com.co y el celular es 310-497-3683. 3683. Y está el recurso, por supuesto, del agendamiento a través del call center, haciendo esa salvedad que el paciente va para falla cardíaca. Muchas veces no va a tener falla cardíaca, pero no lo sabremos sino hasta evaluar al paciente y poder decidir si lo tiene o no lo tiene. Repitamos el correo, Doc. falla.cardiaca@inbanaco.com.co. Listo. Y el teléfono es 310
497-3683. Y para los estudios es instituto.participantes. Había dicho pacientes, es instituto.participantes@imbanaco.com.co. Igual de todas maneras ustedes pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet www.imbanaco.com.co, en redes sociales @clínica Imbanaco, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Y información además también muy importante que pueden escuchar a través de Spotify en los diferentes podcasts que tenemos. Bueno, doctor, la invitación nuevamente para que la gente esté atenta. No, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que esta pandemia con la cual llevamos peleando bastante tiempo antes que el COVID podamos darle un manejo integral y eso redunde en mejores desenlaces para los pacientes. Bueno, y ustedes ya lo saben, aquí tenemos los mejores especialistas de talla mundial, pendientes de su salud, de hacer un seguimiento y un establecimiento de diagnósticos precisos. Los invitamos pues a que visiten nuestras redes y a que vuelvan a ver este live para que aquellas duditas que de pronto se les escaparon o cosas que no quedaron como muy claras puedan resolverlas. Nos vemos en una próxima ocasión. La próxima semana tenemos un nuevo tema de interés. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.